Hoy estamos aquí principalmente para hablar de los problemas que ha causado el proyecto hidroeléctrico de Iquís dentro de la comunidad indígena de Térraba y en otras comunidades de la zona sur en el marco del CIEPAC, del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central. Como verán ahora, vamos a presentar y hacer pública denuncias por daños ambientales que ha causado el ICE y empresas relacionadas en el CIEPAC, daños sumamente graves al bosque primario, secundario y a varias fuentes de agua. Y además de eso, también desde las comunidades indígenas de Térraba se estarán presentando unos documentos de los cuales ustedes tienen copia, en los cuales dos organizaciones de la comunidad desconocen y delegitiman al comité de enlace o a las comisiones de enlace que ha venido creando el ICE dentro del proyecto hidroeléctrico de Iquís. Además, hay otro documento donde 8 comisiones de enlace de comunidades campesinas de la zona sur también rompen relaciones con el proyecto hidroeléctrico de Iquís. Entonces, me corresponde un poco hacer de su conocimiento los problemas que está causando la construcción de la red de interconexión eléctrica desarrollada por empresas privadas a nombre de CIEPAC o de la EPR, empresa propietaria de la red de interconexión. Esta es una empresa Techin, una empresa colombiana que está construyendo, como dije, las torres de alta tensión que conectan en Costa Rica, en todo Centroamérica se está haciendo, pretenden llevar la corriente de Colombia hasta México. Esta empresa fue ideada en España en el 87, CIEPAC, significa Sistema de Interconexión Eléctrica para Centroamérica. Posteriormente, en el 99, se creó una empresa privada con sede en Panamá, que se llama la EPR, empresa propietaria de la red SA, de la cual son socios todos los países de Centroamérica, Panamá, Colombia y España, en proporción de un 12.5%. Crearon una empresa por un monto de 40 millones de dólares. En realidad es de carácter absolutamente privado y lo que pretenden sencillamente es precisamente convertir la distribución y el mercadeo de la corriente eléctrica, de la energía eléctrica en Mesoamérica, como una actividad privada, y así lo dice. Los daños que están produciendo son muy grandes, se han ido sumando poco a poco. En principio eran daños muy individuales, pero la gente ya se ha ido uniendo. En este momento quiero decirles que hay más de 90 demandas llevadas por abogados de Quepos y estas regiones contra el ICE, porque el ICE es socio y es el responsable en Costa Rica de esta figura privada que se creó mediante un convenio, mediante una sociedad anónima inscrita en Panamá. Hay denuncias en San Ramón de Río Claro, donde han instalado torres prácticamente encima de las casas de habitación. Han instalado torres encima de un tajo, por ejemplo, del ingeniero Edgar Meléndez Ibarra en San Ramón de Río Claro. Han inundado caminos en Siquirres. O sea, ha sido una violación absoluta de todos los derechos económicos, de los derechos de las personas, argumentando de que son una empresa declaratoria de interés público. Es una empresa privada y que pretende cobijarse bajo la figura de interés público, igual que Cruzitas, para hacer un enorme negocio privado. Concretamente, ya han comenzado a aparecer las demandas y denuncias. Esta que voy a citar es de una señora Nidia Lobo en Piedras Blancas, donde para atender una torre de estas atraviesan su propiedad, construyen una trocha sin permisos de movimiento de tierras y en forma inadecuada. La trocha atraviesa por terrenos, por bosques primarios y secundarios, derriba árboles al paso de un tractor, destruyen una naciente de agua y han taponeado otras quebradas. Esta es la materialización de una de las tantas denuncias que se están presentando por el abuso, porque además llegan a las propiedades de las personas donde está planeado el trayecto de la red de interconexión, y primero los amenazan, quieren negociar los derechos por sumas muy bajas y les dicen que si no se ponen de acuerdo, pues los van a expropiar porque ellos representan el interés público, son de utilidad pública. Esta empresa, repito, es privada, se hace denominar su representante es CIEPAC y tienen subcontratadas otras empresas como esta colombiana Techin, que es la que está haciendo las labores de construcción de esas torres en terrenos
muy difíciles y respetando el tema ambiental y respetando la propiedad privada y respetando la salud de las personas y creando un enorme temor y una enorme indisposición de las poblaciones en toda la zona sur. Y ya sabemos que también en Siquirres y en otras regiones por donde pasa la famosa red de interconexión eléctrica, que repito es un negocio privado, pero que en el fondo el ICE responde por ella porque es el socio que en Costa Rica avala ese negocio privado. Vengo acá para denunciar un poco y aclarar algunos temas importantes sobre los comités de enlace que forma el ICE en nuestros territorios indígenas y comunidades campesinas, algunas de ellas, como fue dicho por ahí. Los comités de enlace es una forma del que el ICE hace para tomar coordinación y así con ellos tener la relación directa que necesita para tomar los acuerdos necesarios, así violando los derechos sagrados y legítimos de una población indígena, donde por ente tiene que haber una información previa sobre cuáles son los impactos sociales, culturales y ambientales y hasta económicos que va a causar la construcción de una represa. Al tener un comité de enlace en las comunidades o varios comités de enlace, ellos lo que hacen es dialogar con ellos y tomar los acuerdos. En esos acuerdos, el trabajo que hace la proyección o los funcionarios del proyecto eléctrico El Diquís con la parte social es coordinar, transportarlos a reuniones en ciertos lugares donde toman los acuerdos necesarios. Estos acuerdos necesarios es para lograr manipular la mente, lavado cerebro, cambiando opiniones, digamos así, sobre el hecho de ofrecer trabajo, que va a haber mucho trabajo, que va a haber mucho dinero, hacer algunos arreglos de caminos, algunos arreglos de puentes y dar algunas charlas muy importantes sobre el beneficio que va a traer la construcción de una represa, sobre la falta de electricidad que le hace falta a Costa Rica. El gobierno ha declarado de interés público la construcción de la represa, entonces con esto se van a las escuelas, a los colegios y coordinan con los comités de enlace para tener el visto bueno que pueden entrar a estos lugares. Es un trabajo concretamente de manipulación y dejando así una información muy clara de que debe llegar a las comunidades sobre cuáles serán los impactos sociales que van a haber dentro del territorio o dentro de las comunidades que van a ser afectadas. El pueblo, podemos decirle que a ustedes, a la población costarricense, que hay algunas organizaciones, en este caso, que no pertenecen a los comités de enlace y que están deslegitimando esa coordinación, esa representación que tienen por medio de los comités de enlace. La Asociación Cultural Indígena Teribe es una de las que nunca ha pertenecido ni personalmente la persona, ni mucho menos organizadamente. La Asociación de Mujeres, Mano de Tigre, también es otra organización que no ha pertenecido en ningún momento y que deslegitima la legitimidad que le da la Asociación de Desarrollo a ciertos comités que ellos fabrican, digamos así, para tener esas coordinaciones y otras organizaciones que se unen a cambio de migajas que se dan en las comunidades. Ahora, no es que estamos con el fin de recoger migajas, no es eso, sino es que nosotros luchamos por el verdadero derecho legítimo y sagrado de una población donde se están violentando el derecho de las poblaciones y violando los convenios internacionales, como es el convenio 169 y la Convención de las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de las Naciones Unidas, donde violentan los derechos sagrados de las poblaciones indígenas. Este trabajo que hace el ICE, donde ya comenzó a hacer enormes destrucciones, consideramos que es por una manipulación haciendo promoción sobre
los impactos económicos, las grandes ventajas que trae una represa y escondiendo la verdadera información que hace en destruir el ambiente la construcción de una represa. Solo les da, y es ahí donde una gran pregunta, solo le da una información de las ventajas, pero no así de las cosas negativas que puede traer los daños a nuestra comunidad en la parte cultural, en la parte social, en la parte ambiental, en la parte arqueológica, inclusive en la parte económica que va a tener en algún momento un problema muy, muy grave. Entonces hemos estado como comenzando a pensar y haciendo algún trabajo en las comunidades que ¿qué queremos? ¿Queremos un desarrollo ambiental o queremos un desarrollo económico? ¿A cambio de qué? A cambio de un desarrollo de la destrucción del ambiente, a destrucción de la cultura, destrucción de la parte social en que vivimos, destrucción de toda una costumbre, una práctica que se vive de paz en la comunidad, a cambio de recursos que van a llegar a imponer una sociedad o una comunidad, una sociedad que va a tener una serie de problemas de violencia que ya comenzaron, porque ya se comenzó a ver con lo poco y mucho que ha hecho ya el ICE en este momento, violentando todos los derechos indígenas y los derechos de las poblaciones campesinas, ya se comienza a ver los impactos sociales que están causando enorme daño en la zona sur y que se queda calladito, nadie dice nada, todo está callado porque le tapan la boquita con hacerle caminitos, con darle algún puestico de salud que le ayudan ahí por alguna cosa, con hacerle algunas regalías a las escuelas, a las iglesias, a todos estos centros le dan alguna regalía y con esto callan la boca de las personas con una manipulación muy, muy peligrosa para el ambiente y para la sociedad misma de paz que tenemos en nuestras comunidades. Y de todos estos problemas que vienen hablando los compañeros, yo les quiero hablar en específico de la denuncia por los daños ocasionados por el ICE en la quebrada de Veragua, en la comunidad de Terra, que hoy las estamos haciendo pública y durante estos días la vamos a hacer en la Fiscalía de Buenos Aires. Esto porque el ICE prácticamente ha destruido la quebrada de Veragua, que para la comunidad de Terra es una de las venas principales, ¿verdad? Es una de las quebradas principales que pasan por Terra. Esta quebrada a través de los años ha sido sitio para alimentación, para la pesca, para la recreación, incluso sitio cultural. A partir de que se empieza a construir el diquís, o como dicen ellos, a hacer el estudio de impacto ambiental, esta quebrada ha sufrido grandes cambios, incrementándose a partir de octubre del año pasado. Hay fotos donde vemos la quebrada a la altura del puente de la quebrada de Veragua, que es el puente que va de Terra a Vijagual, donde prácticamente han extraído material, han aterrado la quebrada, ya la quebrada no pasa, ahí está estancada, quedan charcos, ha sido entubada, se ve claramente en las fotos los tubos donde ha sido entubada la quebrada, y esto prácticamente la destruyeron, ¿verdad? Una de las quebradas principales de la comunidad de Terra. Esto, y hay otra quebrada, la quebrada de Potrero, que también fueron alcanzadas, ¿verdad?, por la destrucción que genera el diquís y el ICE. Entonces, nosotros nos preguntamos dónde está el discurso de paz con la naturaleza y por qué nos dicen a nosotros, ¿verdad?, de que tenemos que cuidar el agua y los recursos porque dentro de unos años va a ser muy importante. Pero las instancias, las instituciones que deberían de hacerlo, más bien son las que destruyen y nadie dice nada. Los comités de enlace son los que deberían estar aquí, como dice el compañero, por eso hacemos las denuncias. Los que deberían estar aquí haciendo esta denuncia, pero no aparecen porque son los que le hacen el juego al ICE. Entonces, nosotros aquí, como personas de la comunidad, como compañeros que estamos en la Coordinadora Sur luchando contra estas cosas, hacemos esta denuncia, ¿verdad?, de la destrucción que se está llevando a cabo en la comunidad de Terra y a gran escala en esta quebrada de Veragua, que ya prácticamente, como les dije, la han desaparecido y ya
la han destruido. Patrimonio de la comunidad, cultural, de recreación e incluso de alimento, porque mucha gente pesca en esas quebradas. Y como le dije, extracción, han extraído material, han cortado árboles, han aterrado la quebrada, pero nadie dice esto, el ICE no lo pone en sus informes. Y entonces nosotros aquí hacemos la denuncia al público, a la gente, ¿verdad?, a la población de Costa Rica, y en los próximos días estaremos haciendo la denuncia en la Fiscalía de Buenos Aires. Nos interesa dejar claro que todo responde a una misma estrategia de intereses privados. En el caso del PH de Iquiz, ya ustedes habrán escuchado que el gobierno pretende entregarle esa obra a una empresa privada que junto con la anunciada ley de venta de energía eléctrica se va a privatizar, va a ser un negocio privado, argumentando que es energía que el país requiere. Sin embargo, todo ha sido previsto para que sea energía que se va a vender. Es un negocio, como lo dicen en los distintos documentos, que va desde México hasta Colombia. Entonces se une el PH de Iquiz, que va a ser finalmente un negocio privado, donde el gobierno está gastando y está manipulando a las comunidades, está utilizando los recursos, todos los recursos a su haber para obligar a las comunidades a sumarse, para luego dejar el proyecto vendido, prácticamente entregado a una empresa privada que sea la que usufructe, la que negocie con la energía que teóricamente ahí se va a producir. Es irresponsable este hecho porque es el mismo cuento de Cruzitas y es el mismo cuento de Riteve y es el mismo cuento de Alterra, de que primero invierten cientos de millones, incluso de dólares, y después dicen que los estudios de factibilidad ambiental hay que aprobarlos porque si no hay grandes denuncias. PH de Iquiz no ha sido aprobado el proyecto de viabilidad ambiental. Los estudios no han dicho que ahí se puede hacer una represa. Igual pasó cuando se quería hacer en Cajón. Al final tuvieron que desecharlo porque el área no permitía, desde el punto de vista geológico, que ahí se hiciera la represa que pretendían. Y porque además los argumentos de los pueblos originarios fueron varios. En el caso de CIEPAC, es un negocio privado. El representante de Costa Rica, por medio del ICE, se llama Pedro Pablo Quiroz. Es una sociedad anónima, donde no sabemos si efectivamente pasó por la asamblea ese famoso contrato, porque el país se comprometió con una serie de responsabilidades. Y en el caso de la forma como lo están haciendo es absolutamente violatorio. Aquí tenemos que decir que los jueces, los tribunales han sido muy condescendientes. El MINAE no ha querido asumir la responsabilidad. Las municipalidades no han asumido la responsabilidad que le corresponde en la defensa del ambiente. Yo los invitaría respetuosamente a que hagan un esfuerzo y den un recorrido por donde pasan esas torres de alta tensión, para que tengan idea efectivamente de qué estamos hablando. No han querido demostrar cuál es el impacto de que cables de alta tensión pasen por encima de las casas de los vecinos. Y es que no se respeta. Van por encima y van, porque al final le depositan el dinero en los tribunales y recójalo si quiere. No se está siguiendo un debido proceso, no se está respetando a los vecinos. Entonces, es serio el asunto. Y es una empresa privada muy grande, no es cualquier cosa. La construyeron con 40 millones de dólares. Y todo se ha manejado desde España y el país que más ha metido en esto, que más interés tiene es España. Y luego ahora las empresas privadas colombianas que también tienen aquí a sus trabajadores. Entonces, yo sí invito y digo seriamente, el negocio es un negocio, es el mismo negocio. Generación de energía y respetando todos los criterios ambientales y todo el respeto a la cultura indígena, comprando conciencias, manipulando municipalidades, haciendo todo lo que esté a su alcance y se liga con una empresa de distribución y venta de energía que se llama CIEPAC o EPR, empresa propietaria de la red SA, que aquí lo dice, va a hacer todo el proceso de venta. Al final no es el Estado el que se va a beneficiar, no es el pueblo costarricense, son, como siempre, los enormes negocios que están planteando a partir de la generación de energía. María Elena, vean que es sintomático, porque nosotros queremos denunciar y ya se ha hecho en varias ocasiones. El ICE, en el proyecto hidroeléctrico de Iquiz, en CIEPAC, está jugando sucio, está engañando a las comunidades, está manipulando, está desinformando a las comunidades, está irrespetando a las comunidades. Esta quebrada, como en las fotos que ustedes pueden ver ahí, y tenemos más fotografías, si quieren se las enviamos, fue desaparecida prácticamente. Y ahí no se le preguntó a las comunidades indígenas de Terraba que por ley nacional e internacional se les tiene que consultar, se les tiene que informar y consultar. Aquí no ha habido consulta, no ha habido información. Y es una quebrada que prácticamente en el punto del camino de Vijagual hacia abajo desapareció.
Entonces, y por eso aquí les entregamos copia a ustedes, 8 comités de enlace o comisiones de enlace creadas por el ICE, recientemente rompen relación con el DIQIS. Y aquí tenemos a don Enrique y tenemos otra carta que también se las entregamos a ustedes. 2 organizaciones indígenas más denuncian y dicen que desconocen a estos comités de enlace como la forma en que el ICE ha venido dialogando o teniendo contacto con las comunidades. Entonces, efectivamente, el ICE dentro del proyecto hidroeléctrico de Iquiz está respetando los derechos indígenas y de las comunidades de la zona sur en general. Y de eso hay documentos, hay fotografías, ustedes los tienen en sus manos, y queremos hacer esta denuncia. Ese proyecto hidroeléctrico, del cual no se ha aprobado el estudio de impacto ambiental, ni siquiera se ha presentado, pero ya tiene impactos sociales, económicos y culturales en el territorio indígena de Terraba y en las zonas aledañas, prácticamente irreversibles en muchos casos. Entonces se ha venido actuando sin tener el derecho a actuar de una manera ilegítima y respetando a las comunidades, y de eso no se dice nada, no se reconoce nada. Entonces queremos ser enfáticos en eso, y ustedes tienen las pruebas en sus manos de que las cosas no se están haciendo bien, de que es un proyecto que además no se ha discutido ni en la zona ni en el país, con un costo ambiental, social, etcétera, para el país, que ni siquiera muchos sabemos, o algunos no saben de qué se trata el DIQIS, y sin embargo es el proyecto más grande que se construiría en este país, dentro de los 3 más grandes de Centroamérica. Y un proyecto de esa naturaleza que ya está en camino no ha sido consultado ni en la comunidad indígena de Terraba, ni en los territorios indígenas cercanos, ni en la zona sur, ni mucho menos en el país. Entonces aquí se están haciendo las cosas porque a un grupo se le mete que se hacen sin importar la opinión y la decisión que tengamos otras personas.